Buen día, estimados candidatos. En este momento vamos a dar paso a nuestra cuarta charla dentro de este módulo técnico del proceso de certificación PAPCO-SENA. La cuarta charla vamos a hablar acerca de la NTC 1500, Código Colombiano de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. De antemano ofrezco disculpas porque se viene una charla un poco densa, un poco complicada, entonces si estamos un poco cansados luego de un día de trabajo, pues les recomiendo que detengan un poco el video, vayan y se preparen un buen café y regresen, porque pues al tratarse de una norma técnica va a ser muy teórico, acá no hay manera pues como de darle otro tratamiento a la temática, entonces vamos a ver algo muy conceptual, pero bueno, una vez dicho esto, pues vamos al grano. La NTC 1500, la norma técnica colombiana 1500, hoy en día la conocemos como el Código Colombiano de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. Esta norma técnica está vigente desde hace muchos años, estamos hablando de una norma que produjo el ICONTEC en el año de 1979, ya hace bastante rato, pero que no fue debidamente divulgada y por lo tanto pues su aplicación fue muy limitada o fue nula prácticamente, porque pues yo creo que si en los años 80 le preguntábamos a un plomero sobre la NTC 1500, lo más probable es que no tuvieran ni la menor idea de lo que les estábamos hablando. Entonces entró como muy en desuso, muy en el olvido esta norma, como más o menos hasta el año 2004, donde sí ya el ICONTEC y las agremiaciones se pusieron como muy pilas y se hizo una nueva versión y desde ahí sí empezó a ser un poco más amplia su aplicación hasta el día de hoy, que tenemos este código de versión 2017. O sea, tenemos hoy en día una versión vigente de hace 3 años. Hace 3 años fue actualizada. Ustedes saben, las ciencias, los artes o los oficios, o como lo quieran llamar, pues van evolucionando en la medida que aparecen nuevas prácticas, nuevos materiales, nuevas tecnologías. Entonces, asimismo, las normas se tienen que ir actualizando pues para no perder vigencia. Entonces, hoy en día estamos trabajando con la versión 2017 de la NTC 1500, denominada Código Colombiano de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. Esta norma técnica, así como todas las normas técnicas pues, que produce el ICONTEC, la desarrolla como una mesa de expertos, dentro de la que participan pues, expertos académicos, científicos, si es el caso, fabricantes, industriales, profesores, o sea, esto es toda una gama de profesionales, trabajadores también, o sea, habrá una agremiación de maestros de construcción o algo que forme parte de estos comités, porque de la experiencia y del conocimiento de todas estas personas es que sale la normatividad que se va a aplicar para todo el conjunto pues, de plomeros en este caso. Como podemos ver acá, Mejiquem Colombia, o sea, la casa a la cual pertenecemos nosotros como PAPCO Wavin, forma parte de este comité. Entonces nosotros estamos como fabricantes permanentemente en contacto con el ICONTEC, actualizándolo, comunicándole todos nuestros avances y asimismo ellos los van adhiriendo a su norma técnica para estar siempre vigentes de acuerdo a los últimos desarrollos que se implementan, máxime pues una marca como PAPCO Wavin, que es líder en innovación. Entonces por eso es importante que el ICONTEC como ente certificador y productor de normas esté en constante comunicación y contacto con las agremiaciones de la construcción y los fabricantes para mantener sus normas lo más actualizadas.
Asimismo, ustedes como plomeros, como realmente las personas que van a aplicar esta norma técnica, pues la tienen que conocer, obviamente. Entonces debemos conseguirla en la medida de lo posible, estudiarla y obviamente aplicarla. En este momento, esta norma técnica no es de obligatorio cumplimiento. O sea, es más unas prácticas de buena ingeniería. No es de obligatorio cumplimiento así pues 100% como de pronto la NSR 2010, el Código Colombiano de Sismorresistencia. O sea, si usted no hace las cosas como dice el Código Colombiano de Sismorresistencia, no le dan licencia de construcción ni le van a recibir el edificio. La NTC 1500 no es tan rigurosa en ese aspecto, pero se están haciendo las labores para que llegue a hacerlo, porque pues es parte básica de la infraestructura de una edificación y hay que ser juiciosos en su cumplimiento. Sí se aplican la gran mayoría de las cosas, pues afortunadamente, más considerando la formación que tienen hoy los plomeros como ustedes, plomeros profesionales en su oficio que se encargan de hacer las cosas de acuerdo a lo que dice esta norma. Entonces nosotros somos los primeros llamados a estudiarla y a ponerla en cumplimiento. Ya tendremos que transmitir esas exigencias o requerimientos pues a quien corresponda, a nuestro jefe, a quien nos suministre el material y demás, pues para que las instalaciones queden de la mejor manera posible. La NTC 1500 pues es un documento bien amplio, tiene pues todo un esquema que empieza básicamente con la definición de un alcance y unas aplicaciones. El alcance de una norma, pues como su nombre lo indica, es hasta dónde es aplicable esa norma. Entonces hay un capítulo en el que nos establecen claramente en qué tipo de instalaciones se aplica esta NTC 1500, en instalaciones hidrosanitarias. Habrá otra cuyo alcance sean las instalaciones eléctricas, como el RETIE. Entonces los compañeros que se quieran certificar como instaladores de redes eléctricas tendrán que conocer muy bien el RETIE. Ustedes que son instaladores de redes hidrosanitarias, pues tienen que conocer muy bien la NTC 1500. Entonces, dentro de este alcance también me dice a qué tipo de edificaciones es aplicable. Entonces, a edificaciones nuevas, a remodelaciones, a modificaciones, a cambios de uso. Entonces, todo esto me lo define su primer capítulo, que es el alcance y la aplicación. También me dice qué entes o qué profesionales o qué personas van siendo necesarias en cada etapa de la concepción o de la construcción de una red hidrosanitaria. Entonces todo eso me lo define en el primer capítulo del alcance de la norma. Luego de que se establece este alcance normativo, pues ya viene la aplicación como tal, ¿cierto? Pues que es lo que nos interesa a nosotros como constructores o supervisores de construcción de una red hidrosanitaria. Entonces la aplicación ya como tal de la norma pues es una cantidad de información, una cantidad de capítulos bien extenso. Acá sí es donde los invito a que ya cada quien trate de conseguir el documento de la norma y lo estudie, lo tenga como material de consulta, porque normalmente a usted le van a pedir pruebas de la red, le van a hacer exigencias, le van a hacer demandas de una u otra procedencia, de pronto un interventor, de pronto pues su cliente, si usted es una persona que contrata directamente con un usuario, le van a hacer cierta serie de exigencias y todas deben estar en concordancia con la norma. Usted la debe conocer para poder ofrecer su trabajo en las mejores condiciones. Esta norma, como les digo, es aplicable a redes de suministro, redes de desagüe, redes de ventilación. Entonces vamos a empezar a hablar como de la red de suministro. La NTC 1500 me define qué es una red de suministro. Esta red es la que utilizamos para distribuir
adecuadamente en términos de calidad y de cantidad el agua a los aparatos sanitarios. Además de calidad y cantidad, también la norma establece que debemos garantizar permanencia. O sea, el suministro de agua debe ser permanente dentro de la medida de lo posible, y de eso se asegura la NTC 1500. Además de términos de permanencia, calidad y cantidad, nos establece que se debe abastecer el agua en condiciones de presión adecuada. Entonces, todos estos parámetros los determina la NTC 1500 para asegurarse de que la instalación que yo estoy diseñando y que muy posiblemente usted va a estar construyendo quede de acuerdo a las exigencias y al nivel de uso que se le pretende dar. Establece unas condiciones de servicio de la red que básicamente están encaminadas a garantizar que el agua, como decía, se va a suministrar de forma permanente, que va a mantener sus condiciones de calidad. O sea, esto es muy importante porque la empresa de acueducto se encarga de potabilizar el agua, de entregarla en las mejores condiciones de calidad y nos cobra por ello, ¿cierto? Pues el usuario está pagando un agua en unas condiciones de calidad, entonces la red que utilicemos para llevarla hasta ese usuario debe garantizar que la calidad del agua se mantenga. También debemos garantizar los caudales, esto ya estamos hablando de cantidad, de volumen de agua, y presiones óptimas de acuerdo al diseño y al funcionamiento de cada aparato sanitario. Además, indica que se debe hacer un mantenimiento adecuado, debe ser un mantenimiento lo más sencillo posible, y que la red debe ser lo más acorde al diseño arquitectónico de la edificación. Entonces debemos nosotros como diseñadores y constructores tener en cuenta la distribución de los aparatos sanitarios para asimismo distribuir nuestros sistemas de tuberías y accesorios. Estas redes de abasto tienen unos componentes que se dividen en dos grandes grupos, que son los componentes externos y los componentes internos. Los componentes externos e internos, digamos que se dividen en un punto pues muy claro, que es el contador, el medidor de agua. Entonces todo lo que tenemos del medidor hacia afuera son los componentes externos y son responsabilidad de la empresa de acueducto. Entonces ahí nosotros no nos metemos a manipular, a modificar, nada, a operar, porque esto es propiedad y obligación de la empresa de acueducto. Por el contrario, lo que haya del medidor hacia el interior de la edificación, pues son los componentes internos y son responsabilidad del propietario. Entonces, sobre cada uno de estos componentes internos y externos de la red de abasto, tenemos su charla correspondiente, ¿cierto? Entonces no vamos a profundizar en este tema porque este hace parte de otra de nuestras presentaciones del módulo técnico. La segunda red, digamos, en importancia en la NTC 1500 es la red de desagüe. La red de desagüe es la red que tiene por objetivo captar y conducir eficientemente y sosteniblemente las aguas residuales y aguas lluvias desde el interior de la edificación hacia la fuente o red receptora. Entonces, cuando hablamos de eficientemente, pues estamos diciendo que lo haga de la manera más rápida, de la manera más precisa y más económica y sostenible. O sea, cuando hablamos de sostenibilidad, hoy en día nos referimos a todo lo que es ser amigable con el medio ambiente, ¿cierto? Entonces la forma en que llevemos esas aguas residuales, pues que normalmente son las que podrían ocasionar una contaminación al medio ambiente o un perjuicio, entonces debemos conducirlas de la mejor manera para minimizar al máximo cualquier riesgo de contaminación o de afectación al medio ambiente. Entonces, la red de desagüe debe funcionar en términos de eficiencia y sostenibilidad. Al igual que la red de abasto, pues está compuesta por una serie de componentes
digamos que la división inicial es la misma, unos componentes internos y unos componentes externos, que en este caso pues ya no están delimitados por el contador, pues porque evidentemente en las redes de desagüe no tenemos un contador, pero sí tenemos una caja de inspección domiciliar. Vemos que la caja principal o la caja inicial que normalmente se encuentra en el andén, entonces ella es la que nos delimita los componentes externos y los componentes internos. Los que son de nuestra competencia como plomeros son los componentes internos, que para la red de desagüe serían el bajante. Entonces el bajante normalmente es una tubería vertical que me está trayendo las aguas de los pisos superiores hacia el nivel de desagüe, o bien desde las cubiertas, si estamos hablando de aguas lluvias, lo mismo, hasta el nivel de desagüe. Entonces los bajantes son todas las tuberías verticales que hacen parte del sistema de desagües. Tenemos los colectores principales. Entonces un colector principal es un tubo que me recoge o me recibe el flujo de los diferentes ramales. Los ramales, por su parte, pueden ser primarios o secundarios. Los ramales primarios, pues son aquellos que me están recogiendo ahí el aparato, el desagüe directamente del aparato, y los ramales secundarios, pues son aquellos que me van recogiendo, digamos, cada unidad sanitaria. Entonces me recogen un baño, me recogen una cocina, me recogen una zona de ropas y me lo llevan hacia el colector principal. Finalmente tenemos la cometida o conexión domiciliaria, que es la que pues me conecta, valga la redundancia, la caja de inspección con la red pública o con el sistema pues de disposición al tanque séptico o pues la planta, lo que corresponda, ¿cierto? Tanto en las redes de abasto como en las redes de desagüe, pues tengo unos sistemas de tubería que pueden estar localizados en diferentes partes y de diferente manera. Entonces la NTC 1500 me define que las tuberías, según su localización, se pueden clasificar en enterradas o aéreas. Las tuberías enterradas, a su vez, pues pueden ser de dos tipos, pueden ir enterradas por piso o por placa. Entonces normalmente hablamos de tubería pues propiamente enterrada cuando vamos por el piso, o de tuberías embebidas cuando nos estamos refiriendo a una placa. También pueden ser aéreas las tuberías, entonces pueden ser enterradas o aéreas. Las aéreas, a su vez, pueden ir por piso. Entonces, como una tubería aérea por piso, ¿cómo es eso? Sí, es la tubería que va sobre apoyos. Entonces va a nivel de piso, pero va soportada en una serie de apoyos. Eso se denomina una instalación aérea por piso. También tenemos instalaciones aéreas por placa, es exactamente lo mismo, pero pues ya sobre una placa de entrepiso. También tenemos las instalaciones por muro. Entonces también tenemos instalaciones aéreas por muro, donde ya ahí es una serie de soportes que me fijan pues la tubería al muro, o tuberías descolgadas. Las tuberías descolgadas pues son las que más usualmente vemos en redes sanitarias en edificios. Entonces ellas ya vienen con un sistema de soportería de acuerdo al diámetro del colector, y pueden venir por cielo falso o a la vista. Entonces normalmente al interior de un apartamento, de una oficina, vienen por el cielo falso. Ya en los sótanos, o de pronto donde arquitectónicamente pues le quieren dar un valor a las redes, entonces ya las dejan a la vista. Entonces estas son las diferentes formas como se pueden clasificar las tuberías de acuerdo a su localización. Luego de describir lo que son los sistemas de abasto y desagüe y de clasificar las tuberías, entonces la NTC 1500 ya nos lleva al interior de la edificación. Ya empieza a describirnos todas las condiciones que debemos considerar en el diseño y construcción de las edificaciones. Para esto pues me determina que todos los componentes
pues hablamos de tuberías, aparatos, hidroneumáticos, etcétera, deben cumplir con la NTC 1500. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que debemos suministrar o instalar todos los componentes de la red de acuerdo a una norma técnica colombiana. Entonces, pues esto excluye de nuestro uso, pues todo ese tipo de materiales, tuberías, cosas como de dudosa procedencia o que no tengan su correspondiente sello de calidad. Para describirnos pues toda esta normatividad, pues hay una serie de capítulos, como les digo, pues es una norma extensa. Entonces, en esos capítulos pues se va presentando uno a uno pues cada componente o cada tipo de red y los requerimientos que corresponden a cada uno. Entonces, el Código Colombiano de Instalación Hidráulica y Sanitaria está dividido en 12 capítulos, acá los tenemos listados. De cada capítulo vamos a tratar de mencionar los puntos más importantes, los puntos más relevantes o los que más tienen que ver con el oficio de la plomería, porque pues como les digo, esto es todo un compendio normativo, no nos podemos dedicar pues aquí a exponerlo completamente, sino que vamos a darles los tips o los datos pues que más impactan su labor como plomero. Entonces tenemos unos capítulos que nos hablan de generalidades, requisitos, redes de suministro, redes de agua caliente, redes de desagüe, ventilación, en fin, acá está todo el esquema que compone la NTC 1500. Algo pues nuevo que tiene es una serie de anexos. Entonces ustedes saben, la norma pues como tal es un documento, pero tiene otros anexos que la complementan y que debemos poner en consideración. Entonces hay unos anexos que nos hablan de dimensionamiento de tuberías, de tratamiento de aguas grises, de conceptos de fuerza tractiva, bibliografía, en fin. Entonces hay una serie de anexos que forman parte integral de la NTC 1500. Básicamente lo que busca una norma es asegurar la calidad del proceso o del producto que se está desarrollando. Entonces la NTC 1500 pues no es la excepción. Acá se trata de asegurar la calidad de las instalaciones hidrosanitarias. Entonces la mejor forma de asegurar la calidad de algo es sometiéndolo a pruebas, ¿cierto? Entonces después de que se diseñó, se suministró y se construyó teniendo en consideración todo lo que establece la NTC 1500, finalmente hay que hacer unos ensayos para poder entregar ese producto final de acuerdo a la norma. Entonces hay una serie de ensayos que ya son de aplicación muy generalizada en nuestro país, sobre todo en las ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín, que tienen empresas de servicios públicos pues muy robustas y muy juiciosas. Entonces le exigen a todos los contratistas y constructores evidencias de esas pruebas para tener una tranquilidad y una garantía pues de que todo va a funcionar correctamente. Entonces tenemos pruebas o ensayos de calidad que debe ejecutar el constructor, tenemos ensayos y verificaciones de terceras partes. Entonces, ¿qué es esto? Es un ensayo que usted como plomero o como instalador o yo como diseñador no vamos a hacer porque está fuera de nuestro alcance, sino de quien fabrica el producto. Entonces, por ejemplo, Papco en sus laboratorios, Corona de pronto tendrá sus laboratorios también para certificar sus aparatos sanitarios. Entonces nosotros como Papco hacemos unos ensayos y unas certificaciones de tercera parte y se los entregamos a usted como cliente. Entonces usted no está haciendo los ensayos directamente, pero yo le estoy garantizando que sí los hice y que el producto está cumpliendo con la normatividad que usted me está exigiendo. Las herramientas también que usted utilice en estos ensayos deben cumplir unos parámetros, una calibración, unas tolerancias. Entonces usted debe garantizar que está utilizando también equipos o herramientas que cumplen con la norma.
Acá en términos de ensayos, pues básicamente para redes hidrosanitarias como el equipo como más especializado que debe ser calibrado o pues digamos como el más tecnificado es el manómetro. Entonces los manómetros deben cumplir unos términos de calibración, de graduación. O sea, si usted va a hacer una prueba, por ejemplo, con aire que le exige valores de presión muy bajos, pues no es práctico utilizar un manómetro que esté dividido de 10 en 10 PSI, porque la lectura se le va a dificultar mucho. Por el contrario, pues si va a hacer una prueba a 150 PSI, pues su manómetro debe tener una segmentación pues que vaya más allá de los 150 PSI, porque si no, pues no va a tener usted forma de hacer esta lectura. Entonces, todos estos equipos también vienen descritos en la NTC 1500. Estas pruebas, algunas son conocidas, algunas son nuevas, unas son más complejas que otras, pero digamos que dentro de las nuevas tenemos algunas pruebas con aire o con humo que normalmente no se hacían, y pues tenemos digamos que las tradicionales que tenía la versión de 2004, que son básicamente la prueba de hermeticidad en redes sanitarias, pues que ya vamos a verla más adelante, pero pues básicamente es una prueba que se hace cargando la red sanitaria a 3 metros columna de agua durante 15 minutos, y la prueba hidrostática, ¿cierto? Esa era en redes de presión, eran como las de conocimiento pues normal nuestro. Entonces ya ahora se nos solicitan pruebas de aire, entonces puede probar con agua o puede probar con aire. Ya en aire estamos hablando pues de presiones muy bajas, pues porque ustedes saben el aire, pues uno presurizar con aire pues tiene unos riesgos, tiene unas dificultades, entonces son pruebas que se realizan en rangos del orden de las 5 libras por pulgada cuadrada, y lo mismo por 15 minutos. Los tiempos que se establecen para la realización de las pruebas también son claros, o sea, es muy frecuente que nos consulten porque el interventor les pide dejar una prueba un día, les pide dejar una prueba el fin de semana, les pide dejar una prueba de un día para otro. Entonces hay que ser muy cuidadoso con este tipo de exigencias, porque por ejemplo una prueba con aire tiene que ser lo más rápida posible, porque el aire, como todos los gases, varía mucho su volumen en función de la temperatura. O sea, si la temperatura sube, ustedes saben, los gases se expanden. Al expandirse, aumenta la presión sobre las paredes del tubo. Entonces, un cambio en la temperatura me afecta los resultados de una prueba de presión. Entonces, usted no puede extender pruebas de aire en el tiempo, pues porque esos deltas le van a interferir en el resultado. Entonces, tanto las metodologías como los rangos y los tiempos los establece claramente la NTC 1500. Ahora más adelante las vamos a ver al detalle, pero como decíamos, teníamos pruebas tanto para redes de ventilación, redes de desagüe, redes hidráulicas. Además de hacerle la prueba, digamos, ahí a su instalación, también es posible que le pidan hacer una prueba de pronto a la conexión domiciliaria. Entonces esta es una prueba que también se hace con la aplicación de presión de 5 PSI durante 15 minutos. La NTC pues actualizó muchos temas con respecto a la versión de 2004, dentro de los que les vamos a ir mencionando los más importantes. En su capítulo de condiciones generales, la NTC 1500 pues nos dice que todos los materiales, aparatos, equipos, herramientas que se utilicen para la construcción de una red hidrosanitaria deben cumplir los requisitos mínimos de calidad que se establezcan acá, y esas certificaciones pues las debe emitir una entidad del orden nacional pues que esté debidamente acreditada. Ese cumplimiento de la normatividad debe evidenciarse en el rotulado del producto. Entonces, cuando usted compre un producto
certificado debe traer un rótulo o una etiqueta en el propio producto que le diga bajo qué norma técnica se está fabricando. Entonces ustedes pueden ver todos nuestros tubos presión, por ejemplo, debe traer el sello del Icontec, que es el ente certificador, y la norma bajo la cual se produjo ese tubo, NTC 382, por ejemplo. Lo mismo con las porcelanas sanitarias, los calentadores y todos los demás componentes. La NTC 1500 en su versión 2017 actualizó un gran número de temas, todas las condiciones, requisitos, funcionamiento en cada uno de los capítulos. Entonces vamos a dar un vistazo a las partes más importantes que se actualizaron para que las tengan presentes en su aplicación. Lo inicial pues es establecer unos requisitos mínimos. Para todo material, producto o equipo que se utilice en la fabricación de una red hidrosanitaria se deben cumplir unos requisitos mínimos de calidad. Esos requisitos de calidad deben ser certificados por un ente competente del orden nacional y se deben evidenciar con un correcto rotulado del producto. Entonces todo producto o equipo que ustedes compren para instalar en una red hidrosanitaria, de acuerdo a la NTC 1500, deben traer un rótulo en el que se evidencie la marca, quién es el fabricante, bajo qué norma lo fabricó, bajo qué estándar lo produjo y qué ente certificó esa producción. En nuestro caso, por ejemplo, tuvo presión a las tuberías sanitarias, traen un rótulo en el que está, entre otros, pues nuestro logo de Pabco Wavin como fabricantes y el del Icontec como ente certificador para Colombia. Y ya las características propias del tubo, pues su diámetro, el tipo de tubo, la norma bajo la que se producen, en fin. Entonces todo eso debe estar en un rótulo que forma parte integral del producto o del artículo y pues que debe ser fácilmente verificable por un instalador o por un inspector de calidad. Dentro de los condiciones o requisitos mínimos de una instalación también nos habla de que debe existir una conexión domiciliaria. La conexión domiciliaria ya vimos que es la que nos permite llevar las aguas servidas o lluvias a la red pública y debe ser una domiciliaria por vivienda. Entonces no se permite hacer agrupaciones de viviendas o de unidades familiares, sino que cada edificación debe tener su conexión al sistema de alcantarillado público o privado. Estos sistemas de alcantarillado públicos o privados se deben proteger de las conexiones cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos asegurarnos de que haya una descarga de aguas lluvias a la red de alcantarillado pluvial y una descarga o conexión domiciliaria de aguas residuales a la red sanitaria. De esa manera se garantiza que los alcantarillados van a funcionar separados, alcantarillados pluviales de alcantarillados residuales, porque cada uno de ellos va a ir a un punto de descarga diferente, sea la planta de tratamiento en el caso de las aguas residuales o de pronto una fuente o cauce superficial en el caso de las aguas lluvias. La NTC 1500 me describe y me determina una serie de prácticas que son permitidas y aconsejadas y asimismo unas que no son permitidas. Dentro de esta prohibición de uso hay muchos accesorios, muchos tipos de aparatos y muchas prácticas que no recomienda. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, el uso de las dobles Ys o dobles Ts. Es un accesorio pues que todos conocemos, se usa muy frecuentemente, pero la NTC 1500 no permite su uso en ramales horizontales. Entonces las dobles Ys o las dobles Ts solo deben ser utilizadas para hacer conexiones a bajantes. Entonces son accesorios que debe ser muy claro en dónde se instalan para no ir a incumplir la norma. También me dice la norma que la conexión de accesorios de diferente material se debe hacer en zonas de fácil acceso. ¿Por qué? Es muy probable
que si tengo diferentes materiales, pues de pronto hay diferentes sistemas de unión, de fijación, diferente rosca, y es muy posible que allí me pueda quedar una fuga. Entonces los cambios de material se deben hacer en puntos de fácil acceso para que, dado el caso, pues podamos entrar a hacer reparaciones fácilmente. La NTC 1500, entre otras cosas, también me habla de la protección de las tuberías y de las estructuras. Ella preocupa tanto de proteger la tubería como las estructuras con las que se tienen interferencias. Entonces la norma nos solicita que toda tubería que pase por una estructura rígida debe ser protegida de la rotura. Para ello, pues da diferentes recomendaciones, como por ejemplo las tuberías que vienen a nivel de cimentación deben estar ubicadas por fuera del cono de presión de las zapatas. Entonces esto quiere decir aproximadamente una proyección de 45 grados del borde de la zapata, y por fuera de ese cono deben ir las tuberías. Esto es para evitar que ante un posible asentamiento de la zapata se fracturen las tuberías que vayan debajo de ella. También me solicita que las tuberías que atraviesan estructuras de concreto o de mampostería vayan encamisadas. Entonces, por ejemplo, acá como vemos en la foto, ese pase por placa no está hecho de acuerdo a la NTC 1500 porque no tiene un encamisado. Lo normal es que el encamisado se deje al momento de fundir la placa, ¿cierto? Pero se puede hacer después también con un sacanúcleos, o alguna herramienta que me permita hacer un buen corte y posterior encamisado de la tubería. También me dice que todos los elementos estructurales de la edificación que yo interfiera, corte o atraviese con un tubo deben ser protegidos y se debe garantizar su integridad estructural. Esto en concordancia con la NSR 2010. Entonces, cualquier paso que usted de pronto como plomero le toque hacer por una viga, por una placa, por una columna no es usual, pero sobre todo vigas de cimentación y placas de entrepiso, debe ser aprobado por un ingeniero estructural. Entonces hay ciertas condiciones del tamaño de un tubo que puede atravesar una viga. Entonces usted como plomero no puede tomar esa serie de determinaciones, sino que eso debe ser avalado por un ingeniero estructural de acuerdo a la NSR 2010. La norma también es, por ejemplo, en materia de protección de la salud muy exigente. Entonces hay unas condiciones particulares para zonas donde se hace el procesamiento de alimentos. En cuanto a los desagües, por ejemplo, nos exige que no deben haber zonas de almacenamiento o procesamiento de comidas o bebidas debajo de los colectores. Entonces hay que tratar de que los mesones donde se procesan los alimentos estén retirados, por ejemplo, como vemos en la foto, del área de influencia de esos colectores, tanto por goteo como por condensación de agua en esas tuberías. Todos los aparatos que se ubiquen sobre las zonas de procesamiento de comida deben ser de instalar en la pared, exceptuando las tinas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo acá diseñado que claramente esto va a ser una zona de procesamiento o almacenamiento de comida. Por ejemplo, arriba no puede haber un sanitario, porque el sanitario es de instalación en piso. Solo se permite que acá encima hayan aparatos de conexión a la pared, como de pronto un lavamanos o un lavaplatos. También nos exige que todas las tuberías que queden encima de un área de procesamiento de alimentos se deben probar a una cabeza mínima de 8 metros columna de agua. Para instalaciones de desagüe, normalmente la prueba de hermeticidad nos exige una columna de 3 metros columna de agua, pero ya cuando estamos involucrando zonas de procesamiento de comidas o bebidas, ya hay que incrementar la presión de prueba a 8 metros columna de agua, pues para garantizar una mayor hermeticidad en las uniones. Además de las tuberías, pues la norma pues también me reglamenta los aparatos de fontanería. Lo primero que me dice es que todos los aparatos que se utilicen deben cumplir con la normatividad de bajo consumo de agua. Veíamos al principio que las redes de desagüe deben funcionar y deben ser sostenibles. Entonces
el consumo de agua debe estar de acuerdo a la Ley 373 de 1997, que es la que me determina esos volúmenes máximos de consumo. Hay aparatos sanitarios que por su funcionamiento ya obsoleto no se permiten instalar. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los inodoros y orinales que no tengan un sifón o que sus paredes sean tan amplias que no se puedan limpiar con una sola descarga. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? Anteriormente era, por ejemplo, usual en una escuela, de pronto en un billar o qué sé yo, los orinales corridos. Entonces, todos deben conocer un orinal corrido, pues que básicamente es un muro ahí que le ponían un tubo que goteaba en 3 o 4 puntos específicos del orinal, y eso no permite una adecuada limpieza del aparato. Entonces, este tipo de orinales ya están prohibidos. Están prohibidos todo tipo de aparatos que permitan el sifonaje del contenido de la taza al tanque. O sea, yo no sé ni cómo incluyeron esto en la norma, porque pues qué podría ser más desagradable que un inodoro que permitiera el reflujo del contenido de la taza hacia el tanque. Pues eso no cabe en la cabeza de nadie, y pues por ende la norma técnica pues es específica en prohibirlo. Tampoco se permite prácticas como, por ejemplo, poner fuentes o bebederos al interior de los baños públicos. Si de pronto estamos en una edificación institucional, de pronto un aeropuerto o algo así donde vayan a poner bebederos, deben hacerse fuera de las baterías de baños. Tampoco está permitido instalar orinales tipo artesa. Esto es lo que veíamos, pues así como los corridos, pues que normalmente se hacían en enchape o en mampostería, pues hay otros que son como unas bateas largas. Eso tampoco está permitido hoy en día instalarlo. También nos habla, por ejemplo, de los sifones, los desagües de piso. Hoy en día, pues por el tamaño de los apartamentos y porque han cambiado nuestras costumbres o las costumbres de quienes realizan el aseo o el servicio doméstico, ya es poco frecuente que se instalen sifones de piso. De pronto en casas más antiguas teníamos un sifón en la cocina o un sifón en el baño, pues no el propio de la ducha, sino en la parte del lavamanos, porque anteriormente pues las labores de limpieza se hacían pues lanzando agua, utilizando grandes cantidades de agua. Entonces se estaba restituyendo permanente el sello hidráulico de los sifones. Hoy en día ya no gastamos tanta agua, entonces los sifones no se recargan debidamente y puede evaporarse el sello y generar malos olores. Entonces hoy en día no se instala mucho el sifón en la cocina o en zonas pues diferentes a la ducha, ¿verdad? Pero la norma sí me exige que debe instalarse obligatoriamente en donde haya combinaciones de inodoros y orinales. Entonces eso sí ya básicamente me remite a un uso institucional. Entonces digamos que prácticamente en cualquier baño de tipo institucional debe tener sifones de piso, que es algo pues que tampoco se utiliza mucho, pero debería. También debe haber sifones de piso obligatoriamente en todas las cocinas comerciales. Entonces en nuestra cocina, en la vivienda no, pero en un restaurante obligatoriamente debe haber sifón de piso en la cocina. También debe haber sifón obligatoriamente en las lavanderías, pues bien sea lavanderías comerciales o lavanderías en edificaciones. Algunas, de pronto en Colombia no es muy usual, pero a veces se hacen zonas comunes de lavado en algunos edificios. Entonces en estos salones que se dispongan para el lavado o zonas de lavado común deben habilitarse con sifones de piso. Otro dispositivo que solicita la norma y pues que en lo personal no he visto su uso son válvulas de control en las duchas. Estos son unas válvulas que me permitan o me garanticen regular la mezcla del agua en el mezclador y que me garanticen que siempre la temperatura máxima de salida del agua va a ser 49 grados centígrados. Pues esto
por obvias razones de seguridad y salubridad, pues es una medida bien importante para evitar un accidente, sobre todo de pronto un niño o alguna persona que por cualquier motivo no sepa manipular un mezclador y se pueda exponer a una quemadura. Edificaciones donde hayan diferentes redes a presión, o sea, quiere decir, normalmente tenemos solo la red de agua potable a presión, ¿cierto? Pero hay posibilidad de que haya una recirculación de aguas residuales o un aprovechamiento de aguas lluvias que van a presión, pero no son agua potable. Entonces esas redes de tubería se deben identificar claramente, de manera que si usted va de pronto a hacer una modificación, una adición de un punto y usted se va a conectar a un tubo, sepa si es de agua potable o es de agua no potable. En el caso de PAPCO, por ejemplo, tenemos una línea de tubería que se llama tubería para aguas recuperadas. Digamos que físicamente es la misma tubería PVC presión, pero es de otro color, es color lila. De acuerdo al código de colores, pues ahí podemos darnos cuenta inmediatamente que si vamos a hacer una conexión ahí, es una red de agua no potable. Entonces eso debe ser claro, pues para evitar afectaciones a la salud pública. Todas estas redes de abasto a presión deben ser probadas. Entonces aquí ya entramos a mirar detalladamente el tema de las pruebas. Las redes de abasto a presión deben probarse en su totalidad o parcialmente, en la medida que se va construyendo, pero debe ser probado el 100% de la red bajo una presión de 145 PSI, 145 libras de presión. Normalmente, pues para efectos prácticos, eso lo redondean a 150 libras, pero no menos de ahí. Esa presión de prueba se debe sostener por un tiempo de 4 horas con una tolerancia máxima del 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos haciendo la prueba a 150 libras, la lectura del manómetro puede bajar 3 PSI en esas 4 horas. Estamos hablando de 150 libras, tolerancia del 2% son 3 PSI en 4 horas. Entonces vea que no es 24 horas como normalmente lo solicitan las interventorías. No es un fin de semana, no es de un día para otro, es 4 horas. Esto porque hay que limitarlo, porque lo que decíamos, puede haber condiciones deltas de temperatura que afecten la lectura del manómetro, pueden haber burbujitas que si les damos mucho tiempo se pueden desplazar a los puntos altos del manómetro, puede haber, estamos en una construcción, vibraciones, paso de maquinaria, compactadores, todo este tipo de maquinarias afectan el resultado de la prueba. Entonces por eso la NTC 1500 es clara en decir que la prueba hidrostática se debe mantener la presión durante un periodo de 4 horas. También pues los plomeros que tienen experiencia en estos temas siempre me han dicho que generalmente cuando hay una fuga, o sea, no son necesarias ni 2 horas ni 3 horas, menos las 4 para que el manómetro la muestre. O sea, ellos dicen que si hay una fuga, eso en cuestión de 10, 15 minutos se evidencia en el manómetro. Entonces ya es basado pues en la experiencia de los plomeros que me lo comentan, que una fuga en una red normalmente a 150 libras se manifiesta y se identifica muy rápidamente. Respecto a la red de abasto, también me establece la necesidad de un tanque de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento de reserva pueden ser por cada unidad de vivienda o grupales para un edificio, para un conjunto residencial o así. El tanque debe garantizar el abasto de agua para toda la población servida en un periodo de 24 horas, por lo menos. Entonces debemos hacer ahí unas evaluaciones, unos análisis de población para determinar el volumen del tanque. Esos tanques pues deben tener un borde libre entre el espejo de agua y la tapa o la superficie para garantizar un correcto aireamiento del agua, conservación del agua y asimismo un rebose. Debe tener una tubería de rebose en caso de que el dispositivo que la alimenta
falle por algún motivo, entonces pues debe haber una tubería de rebose que tenga por lo menos 2 veces el diámetro de entrada para que permita una evacuación del agua en caso de que el flotador o la válvula fallen y no se pueda suspender el suministro de agua al tanque. En la tubería de abasto, en la red de abasto mejor, también me establece unos valores de presión mínima y presión máxima. La presión mínima en general en una cometida domiciliaria no puede estar por debajo de los 15 metros columna de agua. Esto lo establece el RAS, porque realmente pues el responsable de la cometida, como lo veíamos dentro de los componentes internos y externos, entonces la cometida siendo un componente externo es responsabilidad de la empresa de servicios y ellos lo reglamenta el RAS 2017. Entonces ahí se establece que la presión mínima en una cometida debe ser 15 metros columna de agua, que es alrededor de 20-21 PSI. Y asimismo hay una presión máxima, que es del orden de 80 PSI. Muchas veces tenemos servicios de postventa, los plomeros, por fallos en las griferías, sobre todo en los tanques, en las válvulas de llenado de los tanques de los sanitarios, por goteos o porque no logran sellar. Muchas veces es por sobrepresión. La presión supera los 80 PSI y eso pues hace que estas válvulas no sellen. Muchas veces atienden reclamos 1, 2, 3 veces y fallan demasiado estos dispositivos. Ante eso, lo más recomendable es que instalen un manómetro y verifiquen cuál es la presión en esos aparatos, porque la presión por ningún motivo debe exceder los 80 PSI. Ahí ya la solución más recomendable sería instalar una válvula reductora de presión. Esa presión que hay en la entrada debe garantizar, pues, por un diseño que minimice las pérdidas, como lo mirábamos en otra de nuestras charlas, para que al aparato llegue la presión residual mínima que recomienda el fabricante. Acá en esta tabla pues tenemos unos ejemplos de presiones residuales mínimas que me garantizan el correcto funcionamiento de cada aparato sanitario. Estas son tablas generales. Lo más recomendable es que usted acuda a la ficha técnica del aparato. O sea, hay duchas sobre todo que requieren más presión de servicio para que funcionen correctamente. Entonces es bueno consultar las fichas técnicas de cada aparato hidráulico que instalemos para garantizar que la presión de la que disponemos sea suficiente para que funcione. Por el contrario, si es mucha la presión, pues debemos instalar los dispositivos necesarios para disminuirla. La red de abasto, pues decíamos que además de presión debe garantizar unos caudales. Esos caudales, de acuerdo a la NTC 1500, se deben calcular pues de acuerdo a un método pues de diseño que se llama el método de Hunter, ya lo vamos a ver, y debe garantizar unos caudales y unas velocidades. Que en alguna de nuestras otras charlas ya lo pudimos haber mencionado. Hay que diseñar las tuberías para que la velocidad del agua esté por debajo de los 2 metros por segundo en tubos menores a 3 pulgadas. Tubos mayores de 3 pulgadas o 86 milímetros, pues más o menos hablamos de 3 pulgadas, se puede incrementar la velocidad hasta 2.5 metros por segundo. El caudal o la cantidad de agua requerida, el caudal de la red, debe ser calculado, como les decía, por el método de Hunter. El método de Hunter pues es un método bastante antiguo ya, que lo que hace es, digamos, como que determinar la probabilidad de que se use cierto número de aparatos en un instante de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Es fácil imaginarse o deducir que no todos los aparatos hidráulicos van a funcionar en el mismo momento. Estamos utilizando la ducha, pues lo más probable es que no estemos utilizando la lavadora. Si está usted utilizando el inodoro, pues de pronto la ducha puede estar siendo utilizada, pero ya el lavaplatos no, ¿cierto? O sea, es muy difícil, prácticamente imposible, que en algún momento
en el uso normal de una edificación el 100% de los aparatos estén funcionando. Entonces lo que hizo este señor Hunter fue establecer un sistema basado en probabilidades que dice que de un número X de aparatos, pues solo estará siendo usado un número Y. Y ese no va a estar utilizado pues más del 1% del tiempo simultáneamente. Entonces eso pues el hombre desarrolla toda una teoría ahí probabilística que se resume en unos coeficientes de simultaneidad y en unas unidades de consumo. El coeficiente de simultaneidad, ¿qué me dice? La probabilidad de que un número de aparatos sean utilizados simultáneamente. Obviamente, entre más aparatos haya, pues más probabilidad de simultaneidad hay. Y respecto a las unidades de consumo, pues él lo que hace es como equiparar el consumo de cada aparato a una unidad patrón que él la determinó como un fluxómetro. Entonces él determina como el caudal de un fluxómetro y lo compara con los otros aparatos hidráulicos y ahí saca una tabla de unidades de consumo que después se traduce en términos de un caudal. Entonces todo esto pues ya es diseño de redes, entonces esta parte es competencia de los diseñadores. ¿Qué más me dice respecto a las redes de abasto? Las redes de agua potable. Si las edificaciones tienen 4 o más pisos, hay que pasarlas, los tramos verticales, por buitrones o por espacios diseñados específicamente para esas tuberías. No deben ser compartidos en la medida de lo posible y deben tener las dimensiones suficientes y adecuadas para el fácil acceso a una posible reparación o mantenimiento. Antes de poner en funcionamiento la red exige que se desinfecte, o sea, eso yo tampoco, pues en mi experiencia no lo he visto, pero de acuerdo a la norma hay que hacer una desinfección con unas concentraciones de hipoclorito de sodio disuelta en agua, en fin, y ponerlo a recircular un número de veces para desinfectar la red. Pues eso es algo pues ciertamente complejo y que por lo tanto poco o nada se hace. También se debe proteger la red contra el golpe de ariete. Golpe de ariete, hay una charla dedicada únicamente a ese tema, pero lo que sí exige la norma técnica es que cada grifería o aparato debe disponerse de un dispositivo que proteja el aparato ante el golpe de ariete. Entonces usualmente hacemos estas cámaras en tubería que podemos ver acá en la imagen, en el agua caliente como en el agua fría, o pues si ya es algo pues más especializado, contamos con más presupuesto, pues están las válvulas supresoras de golpe de ariete. Entonces la alternativa más usual es la construcción de las cámaras de protección de golpe de ariete. Como pueden ver, muchas veces nos consultan que si es necesario hacerlas, que si no lo es, que el diseñador no las puso, pero de acuerdo a la NTC 1500 sí es necesario instalarlas. Respecto al agua caliente, al abasto de agua caliente, ¿qué nos dice? Pues entre otras cosas, solicita la construcción de redes de recirculación de agua caliente cuando el tiempo de espera en un punto de agua caliente es mayor a 30 segundos. ¿Qué quiere decir? En algunas edificaciones ya por su tamaño o por la cantidad de aparatos, usted abre la llave del agua caliente y se demora más de 30 segundos en salirle agua caliente. Si esto es así, debe haber un sistema de recirculación que garantice que al momento que usted abra el grifo, le salga agua caliente inmediatamente. Entonces esto normalmente pues en vivienda unifamiliar no es muy aplicable, pero sí en sistemas que tienen calefacción centralizada como calderas, en edificios, en hoteles, de pronto en hospitales o en este tipo de edificaciones. También me dice que cada usuario debe tener un medidor de agua caliente cuando el calentamiento de agua es centralizado. Esto hace más referencia a ese tipo de instalaciones que les decía, donde hay calderas. Entonces
Acá tampoco es muy usual, tal vez lo hayan visto más en alguna producción o en alguna película o qué sé yo de Estados Unidos, donde sí hay una caldera en el sótano del edificio que suministra el agua caliente para todos. Entonces, como hay un solo punto de calentamiento, cada red debe tener un medidor, de manera pues que se establezca claramente usted cuánto consumió tanto en agua fría como en agua caliente y pues asimismo se facture el servicio. También hay mención a otra norma técnica colombiana que es la 888, que ya es la que hace referencia a los calentadores. Entonces, los calentadores se rigen bajo su propia norma técnica, pues acá se menciona, y se hacen unas recomendaciones generales como la instalación de la válvula de alivio de presión y temperatura, hay que instalarla a la salida del calentador, y de una válvula tipo cheque a la entrada del agua fría para evitar el retorno de agua caliente a la tubería de fría que nos pueda ocasionar daños. La de alivio de presión y temperatura, por su parte, pues es para evitar que en caso que por algún motivo el calentador se quede pegado o no se detenga su funcionamiento, pues que el agua al alcanzar el punto de ebullición pueda ocasionar un accidente, la explosión de un tubo o la explosión del calentador propiamente. Entonces esta válvula se activa en ciertos rangos de presión y temperatura y libera esos excesos ante un mal funcionamiento del calentador. Ya pasando a la parte de desagüe, también tenemos una serie de actualizaciones. Nos habla, por ejemplo, del uso de tuberías, como acá vemos, tuberías Novafor, tuberías corrugadas con sello elastomérico. Dice que estas tuberías pueden ser utilizadas en los tramos subterráneos, en los tramos enterrados. Entonces, por ejemplo, a nivel de primer piso, entre las cajas de inspección, la norma establece pues que son estas tuberías las que se utilizan. Normalmente utilizamos tubería sanitaria. Las tuberías sanitarias ya de 6 pulgadas tienen un costo importante. Ahí la Novafor es más asequible en esos diámetros. Entonces, bien sea por desconocimiento de la norma o porque desconocemos su precio, normalmente no las utilizan, pero vea que de acuerdo a esto resulta más adecuado técnicamente y más económico instalar tuberías Novafor a nivel de primer piso, sobre todo entre cajas. Pues ya cuando estamos hablando de armar un muñeco, lo que normalmente llamamos un muñeco, pues obviamente ahí sí es la tubería sanitaria, ¿verdad? Pero ya las conexiones entre cajas, lo más recomendable es hacerlas en tubería Novafor. Para el cálculo de los caudales de la red de desagüe también se utiliza las unidades de consumo que nos determinó el método de Hunter. Como hablábamos allá, este señor Hunter que hizo una tabla de consumos, entonces esos consumos también nos sirven para calcular el caudal de agua residual que va a recibir nuestra red. En la parte de desagües también nos recomienda la instalación de las juntas de expansión en los bajantes. Estas juntas de expansión en bajantes de desagüe deben instalarse de acuerdo a la recomendación del fabricante para controlar la expansión y la contracción térmica de los tubos. Entonces, en edificaciones de más de 3 pisos, pues se recomienda instalarlas piso de por medio o cada 2 pisos para controlar los cambios de longitud que se dan por los deltas de temperatura. También nos recomiendan la parte de desagüe que para hacer la conexión a las líneas verticales pues se utilicen yes y que se pongan tapones de limpieza en estos puntos de conexión pues para facilitar el sondeo o el destaponamiento o simplemente el mantenimiento. En las líneas horizontales, entonces en las líneas descolgadas que tenemos a nivel de entrepiso, recomienda instalar los tapones de inspección en su inicio, en todos los cambios de dirección o cada 12 metros, si es lo suficientemente largo pues el colector.
Esto para lo mismo, para labores de mantenimiento o para poder acceder a cualquier tapón que se pueda generar en la red de desagüe. Respecto a la pendiente, esto también es un punto sobre el que nos consultan habitualmente. ¿Cuál es la pendiente mínima en una tubería sanitaria? Realmente la NTC 1500 no establece una pendiente mínima. Lo que establece es una velocidad mínima. Entonces esto ya debe ser calculado por el diseñador. Normalmente dicen, no, yo instalo mínimo con el 1%, con el 2%, con el 0.5%. Entonces realmente la pendiente mínima no se establece, sino que se establece la velocidad mínima. Entonces el diseñador debe garantizar en todo momento que la velocidad de flujo en un colector esté entre los 0.6 y los 5 metros por segundo. Esto es para garantizar el arrastre de los sólidos. Las aguas residuales pues llevan demasiados sólidos, las aguas lluvias también, a pesar pues de que no lo consideremos, ahí va muchas arenas sobre todo, entonces se debe garantizar el arrastre de todos estos sólidos. Y esto se logra desarrollando velocidades de por lo menos 0.6 metros por segundo. También se recomienda la instalación de las válvulas antirreflujo o válvulas antirretorno en aquellos puntos de la instalación que están por debajo del nivel de la red de alcantarillado público. Esto es para garantizar que en caso de que se colmaten las redes de alcantarillado público, pues que el agua no se va a devolver hacia las edificaciones, saliendo o expulsándose normalmente por los sifones, como podemos ver en las imágenes. En Bogotá hemos podido ver, cada que empieza una época invernal, en las noticias muestran los sótanos normalmente se inundan porque claro, están debajo del nivel del alcantarillado público y cuando este se llena, pues el agua busca salida por los sótanos de las edificaciones. Entonces hay que proveer estos puntos bajos con válvulas antirretorno para evitar la inundación cuando haya un retorno de aguas de la red pública. En cuanto a la red de desagüe, también hay que someterla a unas pruebas. La más común es la prueba de estanqueidad, que consiste en taponar pues todos los puntos bajos de la instalación y a partir del punto más alto hacer un llenado de 3 metros columna de agua. Entonces normalmente lo que se hace es en un bajante, se deja el bajante a más de 3 metros de altura, se taponan todos los puntos sanitarios a nivel del suelo y se procede a llenar toda la red por el bajante hasta alcanzar en él una altura de 3 metros columna de agua. Cuando tengamos esa altura de 3 metros columna de agua, se deja la instalación llena de agua por lo menos durante 15 minutos y pues no se debe reflejar una disminución en la altura de agua, pues porque eso indicaría una fuga. Finalmente hay que hacer una prueba de flujo, pues una prueba de flujo sí es bastante sencilla, sobre todo en los bajantes y colectores principales, pues que se limita pues a introducir agua pues por estos elementos y verificar de pronto en la caja de inspección, en una de las cajas de inspección a nivel de primer piso, pues que efectivamente el agua que estamos introduciendo pues venga finalmente hasta el punto de descarga. La norma también nos habla de desagües indirectos, pues los desagües indirectos son los que tienen, por ejemplo, este tipo de aparatos que vemos como las fuentes de agua o de bebidas, que son puntos en los que descarga el aparato y después ellos sí descargan a la red. Entonces, por ejemplo, acá vemos cualquier goteo que se pueda presentar en la máquina de gaseosas o en el dispensador de agua, pues cae en este desagüe indirecto y ahí sí ese es el que está conectado a la red de desagüe. Todas estas redes de desagüe deben estar acompañadas de redes de ventilación. El objetivo principal de las redes de ventilación es prevenir el sifonaje. El sifonaje es la pérdida del sello hidráulico de los sifones que permite la entrada de malos olores a las viviendas.
Entonces todo el sistema de redes de desagüe se debe acompañar de una red de ventilación para evitar el retorno de estos malos olores. La forma pues más básica y más elemental que solicita la NTC 1500 para ventilar es prolongar las bajantes hasta el por encima del punto de la instalación más alto. Entonces normalmente en las edificaciones que tienen más de un piso lo que se hace es traer el colector principal, ponerle un codo y entregarlo a la bajante, cuando realmente lo que deberíamos instalar allí es una T o una Y y prolongar ese bajante, si es posible hasta el nivel de cubierta o por lo menos por encima del aparato más alto, para garantizar una correcta ventilación de esos bajantes. Los tubos de ventilación deben tener una pendiente hacia la tubería de desagüe por lo menos del 1%, pues para garantizar que todos los líquidos, los vapores que allí se condensen o agua que pueda entrar por error, se desplace hacia la red de desagüe. Entonces, en materia de instalaciones hidrosanitarias o de lo que más comúnmente nos encontramos en el oficio diario, estos son los requerimientos normativos que queríamos compartirles, son los que más usualmente se van a encontrar ustedes en el diario trabajo, los que normalmente van a ver en una instalación de las que construimos habitualmente. Entonces son los que deben tener más presentes y con los que deben estar más familiarizados. Esto no excluye otro sinnúmero pues de requerimientos y exigencias que tiene la norma, pero como ya les he compartido en otras charlas, la invitación es a que cada quien acuda, consulte, investigue y pues se empape más pues de acuerdo a su labor principal, a su necesidad y pues a su curiosidad. Entonces la norma se puede conseguir en cualquier librería, en la librería del ICONTEC. Los invitamos a que haga parte de su biblioteca, que sea un material permanente de consulta y de pronto si usted pues no la tiene, por lo menos la solicite a su empresa contratante o al ingeniero hidrosanitario de su proyecto para que puedan resolver cualquier duda directamente de la norma técnica. Muchas gracias. Con esto finalizamos lo referente a la NTC 1500. Que tengan un buen resto de día.